Listo. La clase pasada, o sea, el día de ayer, si no me equivoco, estuvieron platicando ya sobre el tema de la transición de poder, cómo se fueron dando las elecciones de 1964, cómo se dio la llegada particularmente de Gustavo Díaz Ordaz, ahorita que ha estado muy presente en la memoria política y social de nuestro país. Platicaron sobre cómo se ganaron las elecciones, qué porcentaje de votos, y si ustedes recuerdan un poquito cómo traíamos toda la historia de las transiciones políticas, pues ha ido creciendo mucho el porcentaje con el que va ganando cada uno de los candidatos del partido en el poder para llegar precisamente a la presidencia, ¿vale? De ahí, si no me equivoco, estuvieron platicando más o menos un poco de antecedentes o biografía de Gustavo Díaz Ordaz y particularmente el cómo llevó su sexenio. Perdón, ustedes se acordarán que, por ejemplo, con Ávila Camacho platicábamos de su lema de campaña y de gobierno, que fue la unidad nacional. Con Gustavo Díaz Ordaz se habló de la paz social a cualquier precio. Creo que desde ahí ya traíamos un poco de idea sobre cómo iban a realizarse las acciones y estrategias políticas para que el país, desde la perspectiva de Estado, se mantuviera en esa paz. ¿Vale? Platicaron sobre los cargos públicos que tuvo Gustavo Díaz Ordaz antes de llegar a la presidencia y ya de ahí, pues su último, más bien, no fue su último cargo, el cargo que desempeña como presidente de la República y eh, comenzamos a hablar sobre los movimientos sociales. Por ahí creo que hicieron una pequeña actividad. Sé que todavía está en revisión de Fernando de Viviana. En cuanto ellos terminen su revisión, pues también les echaré un ojito para ver cómo vamos, al menos en esta primera parte, este primer bloque de estudio del segundo módulo de nuestro semestre. ¿Sale? Si no me equivoco, hablaron sobre infraestructura en el ámbito cultural, todas aquellas instalaciones que se crearon precisamente para soportar los Juegos Olímpicos que tuvimos aquí en nuestro país, precisamente en 1968. Y ya que llegamos a 1968, platicaron sobre ese movimiento social que ha resonado a lo largo de la historia de nuestro país y que particularmente este mes ha sido uno de los temas importantes en las conversaciones políticas y sociales que se están dando en nuestro entorno. Vamos a brincarnos un poquito el tema social. Hay una parte de consecuencias, resultado del movimiento del 68 y de la respuesta del Estado a la masacre de los estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco. Entonces, eso lo platicamos la siguiente clase y nos pasamos un poquito. ¿Y por qué lo brinco? Porque necesitamos terminar de calificar lo que hicieron ayer en clase, ¿vale? Y de ahí nos pasamos un poco a el ámbito político que se dio particularmente en el seno del partido en el poder, en el PRI. Hace un momento que yo les decía que el gobierno de Díaz Ordaz tuvo como estandarte esa paz social a cualquier precio. No solo hablaba de la paz social, también se vio reflejada en sus decisiones políticas, económicas y, por ejemplo, en el ámbito político, en el slide que están viendo ahorita en pantalla, hablamos de esa intolerancia política o intolerancia del poder a que se hicieran modificaciones, no solo en la política que regía nuestro país, sino en el partido, en el poder que estaba dominando a nuestro país, ¿sale? ¿Alguien de ustedes ubica a Carlos Madrazo o algún personaje político de apellido Madrazo?
Dime, Daniela. Del gobernador. Ubico a Roberto Madrazo, que era un político tabasqueño, creo. Ok. ¿Recordarás qué te Fue hizo candidato. recordarlo? Sí, es que mis papás son de allá. Ah, ok, ok. Ah, órale, qué buena onda. ¿Tú naciste allá o ya naciste acá en la ciudad? No, yo nací en Monterrey, pero él era pariente de mi abuelito. Ah, mira. No voy a hablar mal de Carlos No se Madrazo, entonces. preocupe. Ok, gracias, Dani. Sí. Sí, correcto. Con el político yo creo que reciente, y lo pongo entre comillas, de apellido Madrazo, sí es Roberto Madrazo, pero ya no es tan reciente. O sea, ustedes son muy jóvenes, andan en los 20, entonces para ustedes Roberto Madrazo no es un político reciente, ya tiene sus años. Si alguien me ayuda a buscar su edad, vamos a ver que no es nada reciente, ¿sale? Pero su papá fue Carlos Madrazo. Era un político, pues obviamente afiliado al PRI. Una de las principales características que tuvo el PRI cuando se formó ya como PRI fue la afiliación. Y eso, pues desde Ávila Camacho, cuando se hizo esa evolución o esa transformación a PRI, la característica fundamental de obligar y de controlar a los grupos sociales fue a través del partido. ¿Y cómo lo hizo? Con la afiliación. Cada persona tenía que afiliarse al partido y eso, pues de alguna manera representaba el poder social que tenía el partido, ¿sale? Pero también era ese aparato de Estado que permitía ganar las elecciones. Y si no se me va la memoria, Gustavo Díaz Ordaz llega con el 90% de votos a su favor, ¿sale? Entonces, una aceptación, más bien, una votación bastante interesante, porque todavía estamos, y se acordarán, del milagro mexicano. Cuando empezamos el periodo de 1940, yo les comenté, es un periodo trascendental que abarca 3 décadas, del 40 al 70, el milagro mexicano. Y en la parte final vamos a ver el desarrollo estabilizador, ¿vale? Entonces, ese desarrollo estabilizador forma parte o está encapsulado en este gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y en el gobierno que acabamos de ver anteriormente, ¿sale? Entonces, cuando ustedes estudien, ejemplo, para su examen tercer parcial, van a empezar a estudiar desde 1958, que es precisamente el periodo que abarca el desarrollo estabilizador. Ya en una siguiente clase, yo creo que el lunes, como para no cerrar tanto, no extendernos tanto, platicamos ya sobre esas características del desarrollo estabilizador, ya no como un sexenio de gobierno, ¿sale? Sino como un periodo de estudio en el que se implementó en nuestro país un modelo económico, en el que la estrategia política cambió radicalmente. Ya no traemos una unidad nacional, ya no traemos un México revolucionario, sino ahora, en el momento de esta década, ya tenemos las instituciones creadas, ya consolidamos el poder, pues ahora necesitamos hacer nuevos cambios. Y esos cambios se vieron reflejados principalmente en el modelo económico, ¿sale? Pero a la par de que todo este contexto de desarrollo que estamos teniendo en el país, por ahí aparece este personaje de Carlos Madrazo, fue gobernador de Tabasco en el periodo del 59 al 64, fue presidente del propio PRI una vez que dejó la gobernatura de Tabasco y hasta el 66. No fue tanto tiempo, casi un año, le faltó de hecho poquito para el año, y traía una iniciativa bastante interesante. Esa iniciativa hablaba de la democratización del PRI en sus procesos internos
de elección de candidatos. ¿Ustedes qué entienden? Ubiquémonos un poquito en el periodo, en sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y que llegue el expresidente del PRI y les diga, queremos democratizar al PRI en sus procesos internos. ¿Qué entenderían por eso? Adelante, Diego. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo entiendo que no fuera tanto por dedazo, ¿no? Porque a lo largo del curso hemos visto, bueno, de este como periodo, que la elección de los presidentes ha sido como que, como el que le cae bien al presidente anterior, ¿no? Bueno, no al que cae bien, el que tiene ciertas cualidades que pues le llenan el ojo al presidente anterior, ¿no? Y justamente ayer vimos que el regente del Distrito Federal, creo que, no me acuerdo si se eligió por segundo, bueno, lo reeligieron por segunda o por tercera vez, ¿no? Entonces, creo que con eso va de democratizar al partido. Ok, muchas gracias, Diego, correcto. Adelante, Karina. Justo, pues, retomando lo que dijo mi compañero, o sea, ya se estaba, o sea, ya era un autoritarismo, entonces ya era, o sea, democratizarlo era como de, pues, dame chance, ¿no? O sea, hay que ver si todos queremos eso, ¿no? Porque ya esto ya no parece, democrático. Ok, ¿y cómo sí sería democrático, Karina? Pues justo, o sea, que eh, pues como que ya se dejaran de eliminar esa competencia, ¿no? Que ya estaban poniendo, o sea, esas como que ya le habían puesto limitaciones a otros partidos. Ojo, este nada más es democratización del PRI. No nos metemos todavía con otros partidos. Por Ajá, eso la pregunta para ustedes, ¿qué es o cómo entienden esto de democratizar al PRI? es que me acordé de la parte que vimos que decía que ya le ponían como este un mínimo de cuántas personas debían de seguir este partido y así. Ok, aunque eso tiene más relación con el registro del partido ante la autoridad electoral, ¿va? Ahorita lo retomamos. Gracias, Karina. Adelante, Dani. Sí, yo igual entiendo por democratizar al PRI como que se metieran las personas que seguían al PRI, la base del PRI, se involucraran a toma de decisiones tanto de los candidatos que iban a lanzar como cuestiones internas del partido. Ok, que se metiera. ¿Y cómo sería eso? Ejemplo, o sea, vámonos como algo más concreto. ¿Cómo Electricidad. hacen? Perdón, perdón, ¿quién habló? Soy yo. Ya. Sí, pues a través de la elección del candidato, que se tomara en cuenta la decisión de todos, pues como es de abajo hacia arriba, como es una democracia. Ok, entonces todos los que estaban afiliados tenían que votar, ¿sí? Sí, algo así. Eso no sería una elección ya federal, porque recordemos que el PRI tenía afiliados en todo el país. No, pero, o sea, sí entiendo lo de algo ya federal, porque igual hacía la elección de presidentes y gobernadores, etcétera, pero algo más como interno. O sea, Y decir, Ay, no sé, a ver, vamos o a sea, darle oportunidad a Bruno, no te sí, preocupes, no te preocupes. sí. Gracias, Dani. Adelante, Bruno. Bueno, ya que ya me robaron muchas de las palabras, tan solo voy a como poner la idea que estaba antes de Sí, cómo sí, sería sí. esto, o sea, a lo mejor un aspecto de cómo se elijan las personas o los CEOs de empresas, o sea, de que las personas que tienen cierta influencia dentro del partido político tuvieran esta oportunidad de votar por quién va a ser el siguiente elegido para ser el presidente y no solo aquel que tiene el poder actualmente, ¿no? Correcto, correcto. Gracias, Bruno. Sí, en efecto, esta democratización, ahora, vamos desde dos vertientes importantes. Una, hasta este momento de los 64, 70, que es este sexenio, ¿cuántas veces hemos hablado
desde que empezamos en 1920 nuestro estudio hasta la llegada de Díaz Ordaz, ¿cuántas veces hablamos sobre democracia en el ámbito que haya sido? ¿Cuántas? ¿Cuántas recuerdan ustedes? Adelante, Diego. Pues hablamos un poco como el derecho al voto de la mujer, ¿no? O sea, que eso también de alguna, pues sí es democrático, ¿no? Porque justamente es la mitad de la población pues ya tiene derecho a votar, ¿no? Pero creo que es como el más representativo. Ok, gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Algo distinto que recuerde? Pues yo no me recuerdo que ponamos como concepto preliminar. Exacto, exacto. Claro que sí, Karina. Como concepto preliminar, en algún momento dijimos democracia. Cuando hablamos sobre el derecho al voto a la mujer, no se puede entender como democracia o como un primer intento, primer pasito a la democracia, que es incluir a este grupo social de gran relevancia en nuestro país. Sin embargo, como concepto, hasta ahorita no habíamos tocado algo sobre democracia. No desde la perspectiva política federal y mucho menos dentro de una institución de poder como lo es el PRI, como lo fue el PNR o como lo fue el PRM. ¿Sale? Entonces, es hasta ahorita, en los 60, cuando llegamos al concepto de democracia. Pero ojo, estamos llegando a la democracia solo de la institución que está controlando el poder en nuestro país. ¿Y para qué? Pues para que sus procesos internos en los que van a elegir principalmente al candidato a presidente tenga que ser por aquellos personajes, no solo, más bien, no los afiliados pensando en toda la población, porque si no, pues ya empieza un poquito más el tema de las votaciones federales, por la magnitud de afiliados que tienen los partidos y que particularmente tenía el PRI, pero sí por sus bancadas, que al menos aquellos que están en el poder y que forman parte del PRI, pues entre ellos se decida, sean elegibles y puedan votar por el candidato que mejor satisfaga sus necesidades y las del país. Y sí, en efecto, hace un ratito, no me acuerdo, creo que fue, sí fuiste tú, Diego, comentabas que la llegada al poder de los presidentes nunca hasta la llegada de Díaz Ordaz había sido democrática, nunca se habían hecho elecciones internas en un partido para determinar quién iba a ser el candidato de ese partido. ¿Vale? Sí, hubo una elección, pero ya fue entre los partidos involucrados para la elección del presidente, ¿sale? ¿Cómo se dio el proceso para elegir a los candidatos dentro del PRI? Por un concepto que seguramente ustedes conocen y que ya se ha platicado y seguramente Fer se los ha comentado en algún par de ocasiones, el llamado dedazo, que no era más que la elección directa del presidente. Y parte de lo que habíamos platicado o que hemos visto en cada transición de poder y en cada llegada es siempre cuando llega el presidente a tomar posesión, les comentamos particularmente los personajes importantes o relevantes que formaron parte de su gabinete presidencial. Y casualmente, uno de ellos, o el más cercano, es el siguiente presidente, o sea, el que llega en el siguiente periodo presidencial. Eso sucedió en el sexenio pasado y ese presidente fue quien eligió a Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué presidente? Adolfo López Mateos. Cuando Adolfo López Mateos llega a la presidencia de la República, ¿quién llega como su secretario de Estado? Gustavo Díaz Ordaz. ¿Sale? Y llega a la Secretaría de Gobernación. Llega Gustavo Díaz Ordaz y es al que él elige precisamente
para ser el candidato del PRI al siguiente periodo presidencial. Y ahora que vieron ayer con Fernando esta transición, ¿quién fue el personaje al que eligió Díaz Ordaz para su Secretaría de Gobernación? Luis Echeverría. ¿Y quién es el siguiente presidente en el periodo del 70? Ese. Correcto, Luis Echeverría. Entonces, esa cadenita del llamado dedazo era la forma en la que elegíamos a nuestros candidatos en el PRI. ¿Sale? Cuando llega Carlos Madrazo con ideas innovadoras de democratizar, porque ya somos una institución política fuerte y porque debería existir la democracia, empezando por el partido, él trajo una iniciativa bastante buena, pero ¿quién mandaba en nuestro país en términos políticos? Gustavo Díaz Ordaz. Y Gustavo Díaz Ordaz no era tolerante a los cambios si no venían de él, y mucho menos a los cambios en el partido, en el PRI. Entonces, esto llevó a que Carlos Madrazo tuviera que renunciar a su cargo de presidente, por eso es que solo duró casi un año en la presidencia del PRI, y todas estas iniciativas, particularmente la de democratización del PRI, pues se anularon. Díaz Ordaz no estuvo de acuerdo y pues si Díaz Ordaz no estaba de acuerdo, pues no se iba a hacer y por eso continuó el llamado dedazo. Vamos a ver hasta qué momento se democratiza el PRI. ¿O alguien lo sabe? Punto para quien lo sepa. Tienen 3 segundos para levantar la mano. Perdieron un punto, chicos. El PRI se vino a democratizar hasta 1994, sexenio de Ernesto Zedillo. Él fue el personaje que tuvo en sus manos la democratización del PRI. Bueno, me refiero a 94, no como el año específico en el que se democratizó el partido, sino el periodo de gobierno 94-2000. Y se dice que fue el peor error que pudo tener el PRI a lo largo de su vida, porque precisamente para elegir al candidato que iba a llegar en el 2000 fue la primera ocasión en el que se votó internamente, en el que hubo democracia en el partido para elegir a ese candidato. Y ese candidato fue Francisco Labastida, que perdió las elecciones precisamente ante Vicente Fox del PAN. Entonces, cuando ustedes revisan o escuchan a personajes, analistas políticos que hablan sobre el PRI, tienen bien marcado eso. El peor error del PRI fue democratizarlo, porque llegaron personajes que no tenían el perfil, el poder, el carisma y demás cosas para llegar a la presidencia. Y por eso es que pierde el PRI la presidencia en el 2000. Es bastante interesante. Uno, ese resultado de la democratización, y dos, que hablemos de que estábamos en los 60, finales de los 60, cuando se trae esta iniciativa, pero la democratización se da 32, 34 años después. Entonces, eso refleja muchísimo sobre cómo se mantuvo el poder y la política en nuestro país, con intolerancia y con autoritarismo, ¿sale? Entonces, eso no lo pierdan de vista porque es bastante interesante. Y esa intolerancia y ese autoritarismo también se vio reflejado sobre Carlos Madrazo, porque casualmente murió un 14 de junio de 1969 en Monterrey en un accidente aéreo. Obviamente los accidentes aéreos suceden, sí, lo hemos visto a nivel mundial, pero para este momento en específico los rumores decían que pues, fue precisamente un atentado político. Fue saldar cuentas del lado de Gustavo Díaz Ordaz sobre Carlos Madrazo porque quería cambiar completamente la dinámica de poder del partido, ¿sale? Y es aquí ese inicio de acciones no confirmadas, ojo,
no confirmadas, pero sí de rumores de cómo el partido o el presidente en turno, con ese autoritarismo, a quien no toleraba, ya sea de izquierda o de su propio partido, los mandaban a matar en accidentes ahí medios extraños. Sucedía. Entonces, les digo, no es la historia oficial, ¿va? Porque pues, obviamente, ¿qué presidente iba a confirmar que esto sucedía? Pero casualmente empataba con personajes, morían extrañamente, personajes que en algún momento querían hacer un cambio en la vida de nuestro país. Adelante, Diego. Sí, profesora, pues ya como que hemos visto ya varios presidentes después, bueno, de que terminaron los presidentes de la revolución. Entonces, pues, y ya estamos en los 60, ¿no? Entonces, pues me hace pensar un poco en que realmente se sostiene como, o podría definirse que en México sí se vivió como una dictadura, como al estilo de Pinochet. Bueno, no al estilo porque pues era una sola persona, ¿no? Pero pues esta figura presidencial, pues que ostentaba el poder, pues sí podríamos decir que fue como una, la podremos clasificar en una dictadura. Ay, eso está bien complicado porque es difícil, o sea, sí y no. Tiene ciertas características, pero no lo cumple, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues no fue el mismo personaje. Al final estaba cumpliendo su periodo presidencial cada uno de los presidentes en turno. Entonces, una dictadura normalmente se caracteriza porque el mismo personaje está en periodos de gobierno. Y aquí no se dio el caso. Quien sí se mantuvo en el poder fue el PRI como institución que respaldaba al político, pero no el político mismo. Entonces no cubre todas las características. Pero ojo, dos cosas importantes. Hablamos de presidencialismo. O sea, a partir de este periodo de gobierno del México moderno que hemos estado platicando, en México se instaura el presidencialismo. Y creo que lo platicamos en su momento con Lázaro Cárdenas, que fue quien sentó las bases completas del presidencialismo. Vamos a ver las crisis que tuvimos un poquito entre los 60, 70, 80. La primera, pues es con Díaz Ordaz, por ejemplo, resultado del movimiento del 68, ¿no? Y más adelante vamos a tener otras. Pero tienen características de otras formas de gobierno. El autoritarismo, por ejemplo, es una forma de gobierno y los personajes que estuvieron en el poder tenían características de autoritarismo. Entonces, creo que no podemos cerrar completamente a una forma de gobierno que caracterice todo este periodo de estudio que llevamos y particularmente el que nace con el PRI, porque tuvieron sus momentos, en algunos más autoritarios, en otros a lo mejor no tan autoritarios, un poco de demagogia, por ejemplo. Entonces, es muy complicado encasillarlo en algo, sería muy cuadrado hacerlo. Y eso, qué bueno que lo tocaste, digo, para que lo tengan presente, tendremos una dinámica en algún momento de la vida donde hablaremos o donde tendrán que trabajar con esto, esas características de las diferentes formas de gobierno que pudo tener algún personaje de los presidentes que estaremos viendo en este periodo entre el 58 y el 88, ¿sale? Entonces, cerrando tu pregunta, no podemos hablar de monarquía, pero sí, perdón, de dictadura, pero sí en algunos momentos cubría ciertas características, ¿sale? Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, avancemos porque como que ya llevamos 35 minutos de clase y voy un poco lento con ustedes. Ok, llegamos entonces cerramos ese pequeño paréntesis en ámbitos políticos porque Díaz Ordaz se caracterizó por ser autoritario y, y ya platicamos el autoritarismo en los acontecimientos sociales o sobre los movimientos sociales. En lo político, particularmente fue este que acabamos de platicar con Madrazo, pero no todo fue malo durante su periodo.
Cuando hoy la gente habla o recuerda a Gustavo Díaz Ordaz, piensan en el peor personaje político de nuestro país y en el peor presidente. Y no necesariamente, porque dentro de este periodo sucedieron cosas interesantes. O sea, a pesar de este oscuro panorama político de represión, de masacre, de encarcelamiento de personajes o líderes sociales, el sexenio tuvo un crecimiento importante en el bienestar social. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que seguíamos en el milagro mexicano y es la segunda mitad en la que del periodo en el que se está implementando el modelo del desarrollo estabilizador. ¿Sale? Entonces, eso permitió que pues tuviéramos una fuerte inversión en temas sociales, que dieron como resultado que los indicadores importantes pues tuvieran un incremento bastante notable. Por ejemplo, el IMSS creció en un 50% la población que estaba afiliada o amparada por el IMSS. En el caso del ISSSTE, que es la institución social para los trabajadores del Estado, creció un 113.7%, o sea, muchísimo. Estábamos abarcando más población vulnerable y estábamos otorgando bienestar social. La expectativa de vida con esto alcanzó los 63 años. O sea, ya no morían tan jóvenes. Llegamos a una expectativa un poquito mayor. ¿Por qué? Porque las condiciones de salud ya han mejorado en la población. Ya tenemos instituciones que permiten educar y ayudar a la población en temas de salud. De igual manera, en el otro sector vulnerable, que son los infantes, descendió la mortalidad infantil. ¿A raíz de qué? De las instituciones como el IMSS y el ISSSTE, que ahora permitían tener mejores condiciones para cuidado del sector infantil. Los salarios reales se elevaron, el número de trabajadores sindicalizados creció en un 58%. Esto fue bueno desde la perspectiva social porque permitía el derecho a sindicalizarse, pero tuvo sus repercusiones en su momento en los movimientos sociales, porque mientras más gente tuviera sindicalizada y si los sindicatos están, ¿cómo se dice?, en movimientos sociales o están en algún tipo de huelga o paro, pues esto tenía un mayor impacto que en sexenios anteriores, ¿sale? Y también, esto no avanza, ahí está, tuvimos modernización. En el periodo de Adolfo López Mateos empezamos con esa modernización y no se detuvo con Gustavo Díaz Ordaz. Paradójicamente, trajo varias cosas importantes en temas de infraestructura. Hizo o promulgó, decretó en 29 de abril del 67 en el Diario Oficial de la Federación la creación del sistema de transporte colectivo, lo que hoy ustedes conocen como el metro, el sistema de transporte colectivo metro, que es ese organismo público descentralizado que iba a tener en sus manos construir, operar y explotar un tren rápido subterráneo como parte de ese transporte público que se iba a otorgar en el Distrito Federal. ¿Sabe? Entonces, se decreta la creación del sistema de transporte colectivo en el 67 y para el 4 de septiembre del 69 se inauguró la primera línea del sistema de transporte colectivo. Los trenes que se empezaron a utilizar en esta primera etapa o en esta primera línea del sistema de transporte fueron de la compañía francesa Alstom. Este proyecto del sistema de transporte colectivo metro vino a transformar completamente la movilidad en la ciudad. Hoy, ustedes, por ejemplo, y no me refiero a ustedes como personas en particular, me refiero a la población en general, hoy nos quejamos del servicio del sistema de transporte,
sea cual sea. Pero si hablamos específicamente del metro, dadas la tecnología y las redes sociales, hoy sí publicamos y nos quejamos que lleva 30 minutos parado en CEU y no sale el tren. Pero fue un proyecto que en su momento vino a transformar completamente cómo nos movíamos e incluso hoy, con sus deficiencias, es uno de los sistemas a nivel mundial más importantes porque permiten conectar diversas zonas de la capital, o sea, ir de norte a sur en un único transporte y en periodos de tiempo más cortos, ¿sale? Entonces, sí fue algo importante, esa modernización vino a generar una mejora en el bienestar social de la población. Al día siguiente de que se inauguró la primera línea, comenzaron ya las operaciones, ya como tal a operar. Lo curioso es, ¿cuál fue la primera, cuál es la línea uno del sistema de transporte colectivo metro? ¿Alguien sabe? No me digan que no andan en metro No, ustedes. no, sí, es La la ¿De dónde a dónde va? de Pantitlán a Observatorio. Correcto, Valeria, de Pantitlán Observatorio. Bueno, pues cuando se aperturó la primera línea en el 69, no iba en ese recorrido, sino que su recorrido estuvo únicamente construido, digamos, de Zaragoza a Chapultepec. ¿Vale? Ahí empezó esa línea. Ya con el paso del tiempo se fue ampliando y por eso hoy la conocen de Pantitlán a Observatorio, pero no era tan amplia en sus orígenes. Pero pues así se fueron construyendo las líneas del metro, obviamente por eso van numeradas. Nada más nos saltamos por ahí unas. ¿Cuántas líneas del metro conocen? son 12, ¿no? ¿Son 12? Ok. ¿Seguros? No, bueno, creo que 12 la A y la B, ¿no? Sí son 12, ¿no? Bueno, pero no está según yo, la 9 ni la 10, ¿no? Que es como la A y la B. La 9 sí, ¿no? La 9 sí. La café. La 9 sí existe. La 10 y la 11 son las que tal como número no existen y en su momento se construyeron como línea A y línea B. Y de ahí ya por eso cuando se construyó hace algunos años la línea 12, mucha gente se preguntaba, pero ¿y la 10? O sea, nunca existió una 10 y una 11, pero son las que tomaron, digamos, como ese lugar en el tema de la línea A que va de Pantitlán a La Paz, que conecta con el Estado de México, y la línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca, que también conecta con el Estado de México, ¿va? Entonces, fue creciendo, ya a lo largo de los siguientes sexenios vamos a platicar sobre cuándo se fueron inaugurando algunas otras líneas importantes, como la 9, por ejemplo, que son como de las más demandadas, y la 3, que es la que llega a Ciudad Universitaria, ¿sale? Ok, ¿qué más pasó en temas de modernización? Para el caso de televisión o materia de televisión, en 1967, Díaz Ordaz rompió el monopolio televisivo en el Valle de México. ¿Cómo? Otorgando concesiones a Canal 13 y a Canal 8. Canal 13 con la nomenclatura XHDF y el Canal 8 con XHTIM. Ambos canales iniciaron transmisiones particularmente digamos como que fue su arranque importante con la inauguración de los Juegos Olímpicos en el 68. Para el caso del Canal 13 y en el 69 para el caso de Canal 8. ¿No? Y luego tuvimos otra cosa importante en modernización. Ya traíamos los Juegos Olímpicos del 68, los ojos del mundo sobre México en tema de Olimpiadas. Pero lo que sí ponía los ojos completamente sobre nuestro país era el Mundial. En el 64
se votó a favor de que México, o de que en México se realizara el Mundial de Fútbol. Uno, porque iba a ser sede de los Olímpicos en el 68. Y dos, que eso permitía tener la infraestructura para poder realizar el Mundial. Y adicionando que estaba ya presentado el proyecto de la creación del Estadio Azteca. Y este comenzó a construirse en el 62, ¿vale? Todavía antes de las Olimpiadas, y se inauguró en el 66. Y eso llevó a que, pues obviamente, el voto a favor de México estuviera sustentado en la experiencia de los olímpicos que se iban a presentar en el 68, en la infraestructura que ya se había construido y la que estaba construyéndose, como lo fue el Estadio Azteca, que fue como el más importante durante este periodo en la llegada del Mundial del 70, ¿sale? No con eso demeritamos el Estadio Olímpico, que fue fundamental en las Olimpiadas del 68, ¿va? Entonces, esto también nos permitió modernizar, porque a final de cuentas, toda infraestructura pues es modernización en nuestro país. Y ya habíamos platicado de esa modernización de la infraestructura creada para las Olimpiadas, pero también la que se creó para el Mundial, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Va, súper. Entramos un poquito al tema económico. ¿Y por qué quiero entrar al tema económico? Porque la siguiente semana, el lunes, quiero que empecemos a aterrizar ya el periodo del desarrollo estabilizador. Ya no el sexenio de López Mateos y el sexenio de Díaz Ordaz, sino ese periodo de estudio desde la perspectiva económica, ¿va? La continuidad fue asegurada en temas económicos. Eso, ¿cómo se reflejó o por qué se dio? Porque la inversión pública alcanzó 130 millones de pesos, que fue el doble que en el gobierno de Adolfo López Mateos. O sea, estábamos bastante bien en el sexenio de Díaz Ordaz. O sea, Díaz Ordaz tiene su mancha por la represión a los movimientos sociales y particularmente el de los estudiantes, pero no fue el único, ¿vale? Pero no fue el único presidente que reprimió a movimientos sociales. Ya lo vimos con Adolfo López Mateos también. Ya lo vimos en periodos anteriores y lo vamos a seguir viendo a lo largo de la historia, ¿va? Entonces, por eso es un poquito cambiar la imagen. No con esto digo, cuando les hablen de Díaz Ordaz, no piensen en las cosas malas. No, al final creo que todos tenemos una perspectiva de análisis política, económica, social o cultural y una tendencia que les hace pensar a algunos que son un poquito más sociales. Lo primero que piensan cuando recuerdan a algún presidente es su aportación a los movimientos sociales o al bienestar social, o cómo reprimieron a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, con el caso de Díaz Ordaz, eso es lo que sucede. Pero si vemos ya la información tangible de la parte económica, pues estábamos bastante bien. Con Antonio Ortiz Mena al frente de la Secretaría de Hacienda, que lo ratifica precisamente Gustavo Díaz Ordaz como segundo periodo consecutivo, Díaz Ordaz continuó con el exitoso modelo económico del desarrollo estabilizador. Y eso permitió que la economía mexicana mantuviera un crecimiento sostenido, una baja inflación y un tipo de cambio estable, que eran las características importantes del desarrollo estabilizador, pero que ya las veremos a detalle el próximo lunes, ¿va? La inversión pública también se duplicó en comparación con el sexenio de López Mateos. Lo que permitió que las actividades industriales que registraron un mayor crecimiento durante este sexenio de Díaz Ordaz fueron la de electricidad, manufactura pesada, petróleo, construcción y comercio y transportes y comunicaciones también incrementaron, ¿sale? Entonces, estábamos abarcando muchos sectores industriales en el país. Y ya estamos hablando de industrialización desde finales de los 40. Ya habíamos hecho esa transición hacia las industrias y dejar al sector primario no relegado, pero sí ya no como la fuente principal que moviera la economía de nuestro país,
¿vale? Entonces, si ponemos en la balanza las acciones tomadas por Díaz Ordaz, va a depender a qué le demos más peso para saber si se inclina a favor o en contra de, qué es lo importante y qué quiero que se queden de información de este sexenio, que todavía no terminamos, todavía nos faltan algunas cosas importantes, es que si bien ha sido muy polémico y va a seguir siendo polémico por la respuesta que tuvo ante los movimientos sociales, eso no demerita el trabajo que hizo en mejora de la economía y en bienestar, y que se reflejó en el bienestar social de la población durante este periodo, ¿sale? Entonces, nada más para que cuando hablemos o demos una opinión, al menos tengamos el sustento. Hoy la población o mucha población se deja llevar solo por el movimiento del 68, pero Díaz Ordaz no fue el movimiento del 68, no tuvo una estrategia correcta, eso me queda claro, pero hay muchas cosas alrededor que se hicieron. No todas fueron buenas y no todas fueron malas, ¿va? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque vamos a tener una pequeña tarea, que ahorita todavía no les voy a decir, va a ser un poquito más adelante, van a tener el tiempo suficiente para generar su opinión, pero que va precisamente enfocada a esto, a que cuando ustedes analicen a un personaje, principalmente cuando hablamos de temas políticos o presidentes de nuestro país, vean todas las aristas. Hoy, en nuestra materia, nosotros vemos lo político, económico, social y cultural, pero hay muchas otras aristas más. Pero con que al menos esas 4 sean tomadas en cuenta, pues van a poder tener un poco de mayor conocimiento para plantear una postura y fundamentarla, ¿va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. Va, perfecto. Adelante, Ricardo, dime. Buenas noches, profesora. Nada más una duda cuando justo habla de mejora del bienestar social de la población. Bueno, es muy sabido que en México existe esta, pues, diferencia entre clases sociales, esta brecha, ¿no? Entonces quisiera saber Correcto. en qué momento, o si ya se puede ver desde este periodo, esa brecha, qué tan generalizados son estos cambios, de bienestar social que se dan en este periodo de gobierno. Para este momento del desarrollo estabilizador todavía no es tan tangible esa brecha y de hecho todavía no hablábamos del concepto de clases sociales. Eso se viene a dar un poquito más hacia los 80s, que incluso en su momento se hizo una clasificación. Si hoy ustedes la buscan, no es tan institucional, digamos, pero todavía no, en este momento todavía no. Todavía estábamos en el milagro mexicano, todavía estábamos creciendo, todavía se veía el lado más bonito de crecimiento en nuestro país. Pero este desarrollo estabilizador sí tuvo consecuencias. Y una de las consecuencias, no me quiero adelantar tanto porque es un poquito de lo que vamos a ver la siguiente semana, está enfocada a cómo divide a nuestro país socialmente. No les doy más detalles, pero la siguiente semana vamos a platicar precisamente de eso y para que lo vayan buscando, que está enfocada a la división del México en la gente del campo y la ciudad. Porque hablar de la gente de la ciudad era hablar de modernización, de crecimiento, de economía, de mejora, pero hablar del campo no, porque se descuidó ese sector de la economía en nuestro país y eso hizo que fuera no el concepto tan marcado de una clase social baja, pero sí de un sector vulnerable. ¿Sí me explico? ¿Y contesto tu pregunta? Sí, profesora, gracias. Va, perfectísimo. Entonces, nada más ahí como información cultural, busquen un poquito sobre esos efectos del desarrollo estabilizador para que los platiquemos. De todos modos, ya están programados para la siguiente semana. Y el lunes comenzamos a platicar sobre desarrollo estabilizador, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna otra duda, queja, sugerencia, comentario? ¿No? Perfecto. Pues chicos, pasen bonita noche, bonito fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Sam. Gracias.